Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos. ¿Cómo están hoy? Bendecidos. ¿Bendecidos? Les voy a decir una cosa. Todos estamos mejor de lo que merecemos. Porque si el Señor nos da lo que merecemos, No estamos mal. abajo nos iríamos, ¿verdad? Porque eso es lo que merecemos todos. Pero por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por gracia hemos sido salvos. Déjenme decir, pensarlo. Dios nos libró de nuestros pecados y nos libró de Dios para la honra y gloria de Dios. Pues nos libró de Dios, sí, porque saben que Él es el juez, es ante quien vamos a comparecer. Dios nos libró de la ira de Dios para la honra y gloria de Dios, y nos adoptó como sus hijos para que un día pasemos toda la eternidad en su presencia. ¿No es maravilloso? Amén. Es lo que vamos a estudiar ahora. Así de que abran sus Biblias, Apocalipsis capítulo 3. Pero antes quiero llevarlos a través de lo que dice el Señor a cada iglesia, donde el Señor les dice que Él conoce sus obras. Él conoce nuestras obras, conoce nuestros planes, nuestros corazones. Es más, conoce absolutamente todo de nosotros. Ahora pensemos en una cosa. Si el Señor Jesús viniera, les decía la semana pasada y lo vuelvo a repetir, el Señor viniera a examinar esta iglesia, ¿qué diría de esta iglesia? Ahora, si viniera a examinarnos a cada uno, porque nosotros somos la iglesia, ¿qué diría de mí? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi vida? ¿Cuáles son mis planes? ¿Hay amor por Él? ¿Hay obediencia en mi corazón? ¿O hay egoísmo? ¿Hay envidia? ¿Hay celos? ¿Hay rabia? ¿Hay enojo? ¿Hay, qué sé yo, pensamientos sucios? ¿Qué vería el Señor en mi corazón si viniera a examinarme? ¿Y saben qué? Está examinándonos. Porque nuestras vidas son como libros abiertos ante sus ojos todos los días. Dice que el Señor los ojos del Señor recorren toda la tierra para ver si hay alguien que está buscándolo, sirviéndolo con todo su corazón. A la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, esto es lo que le dice el Señor, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. En otras palabras, eres una iglesia que tiene buena doctrina, que tiene buena teología, que estudia la palabra, que está haciendo muchas cosas buenas. Pero si leemos el siguiente versículo, dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo más importante es amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor? Cuando vino el hombre joven y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pero ¿qué dicen los mandamientos? Y el primer mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Es el primer mandamiento. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esta iglesia tenía muchas cosas buenas, pero se habían enfriado en su amor por el Señor. A la tercera iglesia, los de Pérgamo, le dicen, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel que fue muerto entre vosotros. Iglesia, que es donde está el trono de Satanás. El mundo ha entrado a la iglesia y la ha corrompido. En lugar de que la iglesia cambiara el mundo cambió la iglesia. Cuando la iglesia se compromete, la iglesia pierde su efectividad, pierde su autoridad y el derecho de corregir a los demás. Si la iglesia está corrupta, todo está corrupto, porque los que forman la iglesia, ¿quiénes son? Los miembros de la iglesia. Y si están corruptos, la iglesia estará corrupta. Están pasando leyes en nuestros días que van completamente contra la iglesia.
completamente contra la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? ¿Recuerdan lo que dijo Pedro y los discípulos cuando estuvieron ante el concilio? ¿A quién debemos de obedecer, a Dios o a los hombres? Una iglesia que se compromete pierde toda la autoridad. Y es una iglesia donde el Señor puede decir, esa iglesia, y es donde Satanás tiene su trono. Esa iglesia pertenece a Satanás, no a mí. Qué duro que el Señor tenga que decir, acaba de pasar una ley que se llama terapia de conversión. Terapia de conversión. Si alguien está viviendo una vida de homosexualidad y alguien lo quiere ayudar, es contra la ley ahora. Un joven que acaba de salir de ese estilo de vida se convirtió al Señor, el Señor lo libró, ahora es un muchacho normal, heterosexual, y lo están demandando por haber dejado esa vida. Y están demandando a los que le dieron la terapia también. El mundo va al infierno. ¿Saben? Todo, el Señor Jesús dijo que hay dos puertas, dos caminos, ¿verdad? Un camino ancho y un camino angosto. Una puerta grande, ancha y una puerta angosta. Por la puerta grande pueden llevar todo lo que quieran, sus pecados, sus deseos, sus pasiones, sus riquezas. Todo pueden llevarlo, pueden ir arrastrando, jalando sus maletas al infierno. La puerta angosta es tan angosta que solamente entra la persona y no puede llevar nada. ¿Cuál vamos a elegir? ¿El mundo o a Jesús? La puerta angosta. Jesús no lo puso claro y no lo dijo nada. No lo dijo nadie sino el mismo Jesús. No fue Pablo, Pedro, Juan o Santiago. Aunque ellos, claro, todos hablaron por la inspiración del Espíritu Santo, pero aquí es directamente Jesús el que da esa enseñanza. Y es que por eso tenemos siempre que estudiar la palabra de Dios en contexto de principio a fin. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Estas iglesias son lo que le llaman ahora iglesias que tratan de agradar a la gente para que venga. Comprometida y para que no se vayan de la iglesia. Si el sermón es muy largo, lo hacen más corto. Si las sillas están muy duras, le ponen tapete, le ponen cojines. Si la luz está muy alta, la bajan. La música está muy calmada, traemos la batería, traemos más miembros y que hagan un tremendo ruido. Es más, ponemos hasta luces de colores y hasta humo. Vamos a hacer como el mundo para que no se sientan extraños aquí. Una iglesia donde los que cantan aquí están adorando y glorificando al Señor sin todas estas abstracciones de entretenimiento, y alguien que está con una Biblia abierta predicando la palabra de Dios es lo más raro ahora en las iglesias. Se los digo porque yo sigo constantemente, estoy leyendo, viendo videos, viendo quiénes, cómo están enseñando, qué están enseñando. Y las iglesias se están comprometiendo horriblemente con el mundo. Muchos líderes de las religiones más grandes de Estados Unidos se están comprometiendo, están pidiendo perdón por haber enseñado la palabra claramente como está en la Biblia. Porque ofendieron a ciertos grupos. Y ahora es prohibido hablar mal de esos grupos porque todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana y nadie les va a decir, excepto ellos nos dicen que no debemos de hacer. Nos dicen que somos intolerantes, pero ellos son los intolerantes. Y tenemos que seguir la palabra de Dios. La palabra de Dios va a ofender. ¿Cuánto ofendió el Señor Jesús a los fariseos y los saduceos? Constantemente. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Esas son las consecuencias de predicar la palabra fielmente. Y por eso muchas iglesias se están comprometiendo y ya no enseñan la palabra de Dios claramente porque no quieren perder a la gente. O inclusive leí de un pastor que iban a empezar su iglesia y fueron a preguntarle a la gente en la comunidad, ¿qué es lo que quieren de la iglesia? Pues queremos buenos músicos con buenas voces, ¿ok? Queremos que la iglesia tenga escuela para todo tipo de edades de jóvenes. Ok, lo vamos a proveer.
y les dieron toda su lista de las cosas que querían. La iglesia es grandísima. Miles y miles por semana van a la iglesia. Pero ¿saben lo que no predican? El Evangelio, la palabra de Dios. Porque el Señor Jesús dijo, todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y venga y sígame. El que no ama a Dios más, ama a su padre, su madre, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su yerno, su suegro, su suegra. El que no me ama más que a su familia, no es digno de mí. Es más, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo de su vida y muera si es necesario. Eso es lo que predicó el Señor Jesús. No es lo que están predicando las iglesias ahora. Se los digo porque lo veo. Pastores, un pastor que yo admiraba y escuchaba muchas veces porque es increíblemente inteligente, preparado, elocuente, me quebrantó el corazón cuando estaba pidiendo perdón porque había hablado mal de la homosexualidad y ahora está pidiendo perdón. Dios no ha cambiado su palabra. Dios nunca la va a cambiar. Su palabra está establecida en los cielos. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Él nos puede librar de todas las cadenas. Cuando venimos a Cristo, venimos encadenados por el pecado y adicciones. Todos, de todo tipo. La lascivia, la blasfemia, la envidia, el rencor, todo eso son cadenas, son pecados de los que Cristo nos puede romper. No hay pecado que les diga, este no lo perdone porque es muy grande. Dios nos perdona de todos nuestros pecados y nos libra de toda iniquidad. Pero debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida y a morir, si es necesario. Por eso les dice a las iglesias, yo conozco tus obras. En esto estás bien, pero en esto estás mal. Solamente hay dos iglesias, la de Esmirna y la de Filadelfia, que no recibieron ninguna corrección. Y sin embargo dice, eres pobre, pero eres rica. Eres rica. Eres débil, pero estás fuerte. Porque si estamos con Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que decimos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa que enfrentemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si es una enfermedad, y le dice al doctor, lo siento mucho, no hay remedio para tu problema. ¿Saben qué? Sí hay remedio. Dios nos puede sanar milagrosamente o nos lleva a su presencia, que es la mejor sanación. Porque ya nunca nos vamos a volver a enfermar. Hay que confiar. Ahora la iglesia de Tiatira les dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Miren, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Tiene mucho de qué corregirla. A la otra iglesia, la de Sardis, le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás muerto. Imaginen que llegue el Señor y dijera, híjole, aquí puros muertos veo. Esto más bien es una funeraria que una iglesia. Piensen en eso, que el Señor diga, esta es una funeraria, no una iglesia, porque están muertos. Pero dice, hay unos pocos que todavía sobreviven, tienen un poco de pulso, y es a los que el Señor quiere liberar. Los otros ya están muertos. Ahora vamos a la de Filadelfia. Esta no tiene nada malo que decir de ella, todo tiene bueno. Le dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, miren, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nada negativo tiene de esta iglesia. La de la Odisea, donde vamos ahora, le dice, yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo
que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Primeramente, en el versículo 14 le dice al ángel, escribe al ángel, o sea, al pastor, al líder de la iglesia en la Odisea, y le dice, he aquí se identifica a Jesús. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y quiero que veamos esto más detalladamente. El principio de la creación de Dios. Y era una herejía que existía en ese tiempo, de que Jesús era un ser creado. Los testigos de Jehová enseñan eso, los mormones enseñan eso, y es una blasfemia, es una herejía. Lo que significa, Él es el principiador de todo, Él es el iniciador, Él es el autor de toda la creación. En hebreo, en griego la palabra es prototokos, y quiere decir el más eminente de todos, el más importante de toda la creación. Y si tenemos alguna duda, podemos ir a donde nos dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 3, Juan 1:3, donde dice, bueno, voy a comenzar desde el 1. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, ¿se dan cuenta? Cuando comenzó el tiempo, Jesús estaba ahí. El tiempo es una creación de Dios, ¿saben eso? El espacio, la energía, la materia y el tiempo Dios los creó. Y nosotros con nuestra mente de chicharito no podemos comprender. Yo no puedo concebir algo atrás cuando no había tiempo, ni algo después cuando ya no va a haber tiempo, ¿verdad? Es como el infinito. ¿Dónde termina el infinito? Bueno, donde termina, ¿sigue algo más al otro lado? No podemos comprender, hay cosas que no podemos comprender. La palabra de Dios no toda la podemos comprender, porque nuestra mente no está capacitada, pero sí la podemos aceptar porque es la palabra de Dios. Amén. ¿Quién puede comprender la Trinidad? ¿Alguien puede explicarme cómo es la Trinidad? Son 3 personas, pero es un solo Dios. No, yo no lo puedo entender, pero lo acepto porque está en la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y dice enseguida en el versículo 2, Juan 1:2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, desde Jesús, porque está hablando de Jesús, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Se dan cuenta? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nadie puede ganarle a Dios. Ahora si van a Colosenses 1:15 conmigo, Colosenses 1:15 sigue hablándonos sobre la eternidad de Jesús. Colosenses 1:15, del 15 al 20, dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de nuevo el más importante de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ahí ya claramente el segundo versículo nos dice que Él creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos los ángeles caídos y los ángeles santos, Dios los creó. Dios creó el infierno, se nos hace difícil. El diablo no lo creó. Dios lo creó para los demonios.
Pero cuando el hombre desafía, se rebela contra Dios y se alía al diablo, entonces tiene el mismo destino del diablo. Termina en el infierno. No porque Dios no le dio oportunidad, sino porque rechazó las oportunidades que Dios le dio. Dice enseguida, visibles o invisibles, sean dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, podríamos decir por medio de Jesús y para Él. Y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Es verdad esto? Él es el primogénito de los muertos y Él resucitó a 3 personas cuando Él estaba todavía vivo. Pero Él es el primero en nunca más morir. El más importante de todos los que fueron resucitados. Ellos podríamos decir estaban medios muertos, por decirlo así, o dormidos, mejor dicho. Él es el que resucitó para nunca más morir. Porque todos a los que resucitó murieron otra vez. ¿Se imaginan el pobre Lázaro que estaba allá en la gloria o no? En el paraíso, no en el cielo, estaba en el paraíso, había muerto 4 días antes y decía, ¡ah, qué lindo estar aquí! De pronto le llaman, Lázaro, te hablan, allá abajo, regresa. No, regresa, vámonos chico. Y a su cuerpo otra vez. Volvió a morir. A la jovencita, al joven de la viuda, a la muchachita que le dijo, Talita Kumi, levántate, niña, levántate. Volvieron a morir, pero Jesús cuando resucitó nunca vuelve a morir. Él por eso dice esto, que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, ¿ven? En todo tiene la preeminencia. La preeminencia es que Él es el más importante, el más sublime, más excelso, más exaltado de toda la creación. Eso es a lo que se refiere. Por cuanto, 19, por cuanto agradó al Padre que en Jesús habitase toda la plenitud en Él. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la cruz, la sangre de su cruz. Es a través de Jesús que viene la paz entre nosotros y Dios. Porque antes de venir a Cristo estamos en guerra contra Él. Estamos en rebeldía contra Él y no somos obedientes a su palabra. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, morir en nuestros pecados y en nuestra carne y entregarle nuestro corazón. No es solamente con orar una pequeña oración y decir, Señor, te recibo en mi corazón y seguimos actuando como actuábamos antes. A ver, ¿cuántos se acuerdan de cuando iban a confesarse? Levanten la mano. Ok. ¿Y qué hacían la siguiente semana? Lo mismo que habían hecho la anterior. Ahora se los digo por experiencia. Y tal vez peor la segunda semana. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no había sido transformado, porque no habíamos muerto a nosotros. Cuando venimos a Cristo, Cristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz todos los días y venga y sígame. El que ya les dije, el que ama a su padre, madre, suegro, suegra, yerno, nuera, más que a mí no es digno de mí. Cuando vino el hombre joven, ¿cómo se llama el hombre? Joven rico. Y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le dijo, guarda los mandamientos. Dijo, ¿cuáles? Y Jesús le mencionó los mandamientos. Y él dijo, todos los he guardado. ¿Saben qué? Estaba mintiendo. Porque nadie guarda los mandamientos. Todos los hemos roto y decimos, no, pues yo nunca he matado a nadie. Wait a minute, wait a minute. ¿Qué dice en las beatitudes? El que odia a su hermano es como si lo mata. El que desea una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. El Señor Jesús explicó el espíritu de la ley. El verdadero significado, que es mucho más difícil de guardar. Porque ahí sí, si en el otro no fallamos, aquí fallamos de calle, por decirlo así. Todos hemos roto los mandamientos. Este joven le dijo,
vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hizo? Se fue triste. ¿Por qué? Dice, porque tenía muchas riquezas. Prefirió sus riquezas, prefirió las cosas de este mundo que seguir a Jesús. ¿Dónde está ahora el hombre rico? En el infierno, lo más seguro, ¿verdad? Si después no se arrepintió. Si siguió su camino, se fue con todas sus maletas al infierno, con todas sus riquezas. En realidad nadie se lleva nada. Se llevan los deseos que los llevaron ahí. Es lo que terminan haciendo. Jesús dice, el que quiera venir, muera a sí mismo. Muera. Y eso es lo más difícil porque nadie queremos hacerlo. Todos queremos ir al cielo. No, se los aseguro. Hasta los ateos quieren ir al cielo si es que existe. Es lo que dicen. Si es que existe, yo quiero ir. Pero nadie está dispuesto a dejar las cosas del mundo para seguir a Jesús. Quieren las dos cosas. Quieren vivir en la carne y satisfacer la carne de los deseos de este mundo. Y al mismo tiempo quieren ir al cielo. No se puede, Señor. Es uno u otro. Jesús no nos da la opción de déjame pensarlo y después decido. Si el que no está conmigo, está contra mí. Tenemos que tomar esa decisión ahora porque no sabemos cuándo el Señor viene a llamarnos a pedirnos cuentas. Estas iglesias, el Señor les da una examinación. Ahora, esta de Laodicea le dice que Él es el principio de la creación. Y le dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá tú eres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de tu boca. El Señor Jesús es admirablemente práctico. Déjenme decirles por qué. Laodicea era una de las ciudades más ricas del mundo. Pero Jesús le dice, eres pobre. Estás desnudo. Pero Laodicea producía las mejores abrigos, ropa y alfombras del mundo en ese tiempo. De una lana negra, bien suave, cómoda, agradable, que exportaban por todo el reino romano, de los romanos en ese tiempo. Dice también, está ciego. En Laodicea tenían una de las mejores escuelas médicas del mundo en su tiempo, donde producían un ungüento para los ojos que era milagroso casi. Y el Señor les dice exactamente, tú crees que ves, pero estás ciego. Tú crees que vives, pero estás muerto. Crees que estás vistiendo muy elegante, pero estás desnudo. Es bien práctico. ¿Recuerdan cuando dice, el sembrador salió a sembrar? Les aseguro que el Señor estaba viendo a alguien sembrando en algún campo por ahí. Era bien práctico el Señor. Digo, ¿quién de ustedes, si su oveja se cae en un zanjón, en una zanja, el día de sábado, no va y la saca, o su burro, su caballo, su buey? ¿Verdad? El Señor era bien práctico en su manera de enseñar. Y a esta iglesia, les digo porque la Odisea era muy rica, pero no tenía suficiente agua para la población. Entonces lo que hacían, hicieron un acueducto subterráneo de una ciudad que se llamaba Heriápolis, que estaba a 10 millas, y traían el agua, pero el agua era termal. Y el agua termal, ¿lo han olido? Huele a huevo podrido. Y estaba azufre, y estaba bien caliente. Entonces para cuando llegaba a la ciudad estaba tibia. Pero también traían agua de Colossi, bueno, estamos hablando ya en inglés, ¿verdad? De Colosa, o donde la iglesia de Colosenses, que estaba a 6 millas de distancia. Y allá el agua era cristalina, bajaba de las montañas y todo bien fresca, bien agradable. Pero para cuando llegaba a Laodicea, estaba tibia. Y las pipas, porque eran muy... por el azufre y todo eso, se iban llenando por dentro de pura sarro. Entonces el agua estaba tibia. ¿A quién de ustedes no le gusta un café calientito cuando hace frío? Oh, yeah. ¿Por qué tan tibio? Ay, como que ya no.
¿Qué tal en el verano? Hace un calorón, andan trabajando, sudando, llegan a la casa. Ay, quiero un buen vaso de agua fría. El agua está tibia. Ay, ay, ay. Pues eso es lo que el Señor Jesús hace tan práctico que dice, ustedes están como el agua que toman. Y cuando el agua está apestosa, tibia, la gente que no conocía, gente que venía de fuera, cuando tomaban, le daban un vaso de agua, ¡pum!, la aventaba por lo fea, lo horrible que sabía y tibia. Y el Señor dice, yo te voy a vomitar, porque no eres ni frío ni caliente. Es bueno, está hablando, ser frío para el Señor no es bueno, pero está hablando de agua fría. El agua fría es agradable. El agua caliente para un té o un café es agradable, pero tibio no. Pero el Señor está hablando, ahora le está hablando en dos maneras, en lo práctico y en lo espiritual. Espiritualmente están tibios, dicen más o menos casi muertos. Y Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que le entreguemos todo, que nos rindamos a Él. Como estas semanas de ayuno y oración que estamos haciendo. Qué lindo, ¿verdad? Tener hambre de Dios. Hambre de Dios. No me lleno con lo que tengo, quiero más. Quiero más de Dios. Quiero una relación más íntima, más profunda, más real, más auténtica. ¿Cuál es el segundo? Ese, intimidad. Hambre de Dios, intimidad con Dios. Y el tercero es someternos a Dios. Completamente a Dios. Completamente a Dios. Tener hambre de Él. Tener intimidad con Él. Someternos, rendirnos a Él. No simplemente seguirlo el fin de semana. Díganme. Yo sé que algunos trabajan con gente que no es cristiana. El domingo vienen a la iglesia, alaban a Dios, exaltan a Dios, leen el Salmo, leen la Biblia, y todos nos ponemos el uniforme de cristianos, ¿verdad? Sí. Nos oyemos re bonito, nos vemos re bien, y hasta nos aprendimos el lenguaje del cristianés, que le llaman, por decirlo. Hola hermano, ¿cómo está? Bien, bendecido, gracias a Dios. Oh, bendito sea Dios. Muy bien, y hablamos cristianés. Pero el lunes vamos al trabajo y alguien está contando un chiste sucio y nos quedamos parados y todos se ríen y nosotros nos reímos también. O nos separamos, nos alejamos. No tenemos que decirles, cállense, no estén hablando tonterías. Yo soy cristiano y no me gusta oír esas cosas. No, nos alejamos y dicen, ¿por qué te vas? Uno dice, porque no quiero oírlo, no quiero oír eso. Yo soy cristiano y quiero vivir una vida que le honre al Señor. El Señor murió por mí, dio su vida por mí, derramó su sangre en la cruz por mí, y yo quiero seguirlo, obedecerlo, y eso es lo que me llama y por eso lo hago. Les aseguro que no los vuelvan a invitar. Cuando alguien, leí la historia de un pastor, cuando vino el Señor, tenía muchos amigos, y él dijo, pues le voy a decir a mis amigos que ya no voy a ir con ellos a las fiestas, y todo lo que hacían antes, y el que lo guió al Señor le dijo, no tienes que decirle nada. No tienes que alejarte de tus amigos, todos te van a abandonar. Todos se van a alejar de ti. Nomás empieza a hablarles de Cristo y todos se van a alejar y ya nadie te va a invitar. Dijo, ¿qué creen? Así exactamente pasó. Nadie me invitaba ya. Porque nomás me decían, ¿a dónde vas a ir este fin de semana? Y me dicen, vamos a la playa, vamos a tomar, a bailar, qué sé yo, lo que hacían. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? Voy a ir a la iglesia. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Eres uno de esos ahora? ¿Eres un aleluya? ¿Eres uno de esos fanáticos? Amén. Sí. Gloria a Dios. Ahí nos vemos. Te veo el lunes en el trabajo. Y dijo, y perdí todos mis amigos. Y eso es lo que sucede. Por eso tenemos, y si somos realmente de Cristo, vamos a seguir a Cristo. ¿Creen que si el Señor Jesús estuviera ahí con ese grupo que están diciendo groserías y hablando de tonterías que hicieron el fin de semana, creen que Jesús se quedaría sentado con ellos, riéndose con ellos? No, jamás. No. ¿Verdad que no? Entonces nosotros debemos de imitar a Cristo lo más que podamos. Y les dice, ojalá fueras frío o caliente, pero como no eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras tan fuertes, como les digo, la gente vomitaba prácticamente esa agua sucia, apestosa.
Imagínense que Dios diga eso de nosotros. Es a lo que se refiere. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y les digo, esa ciudad era una de las más ricas. Es más, habían como unos 4,000 judíos ahí, más sus familias. Y los judíos deben de dar la mitad de un shekel, le llaman, para el templo. Es como un impuesto del templo, que todo judío debe de dar medio moneda de oro cada año. Y cuando la mandaron, eran 20 libras de oro. Al grado que el gobernador de la ciudad le prohibió a los judíos mandar dinero a Jerusalén, porque era tanto el dinero que había, eran tan ricos. 20 libras de oro vale mucho, créanme, ¿verdad? ¿Cuánto vale un anillo? $1,000, pesa 1 gramo, 2 o 3, yo no sé, yo no tengo ni uno, es que no sé, pero eres rico. Es lo que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. De las cosas que estaban orgullosos, dice, esto es lo que eres, pobre, ciego y desnudo. A eso equivale todo lo que tienes, todo lo que has hecho. 18, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Bueno, dice uno, bueno, ¿cómo voy a comprar oro? Si tengo que vender mis propiedades para comprar oro. Realmente se está refiriendo a algo diferente. Lo vemos en Isaías 55:1. Déjenme se los leo. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Bueno, ¿cómo compramos si no tenemos dinero? Pero está hablando espiritualmente. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dice, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ven, está hablando espiritualmente. El dinero no compra las cosas que más valen en esta vida. En primer lugar, no compra la salvación. El hombre más rico del mundo ahorita, que es Elon Musk, según eso, él y Bill Gates y tantos otros ricos que hay, multimillonarios, no compran la salvación con todo su tesoro. Es más, no compran un minuto de tiempo en el cielo. No pueden comprar salud, amor, paz, alegría, gozo. No pueden comprar ninguna de estas cosas, pero mucho menos la salvación. Entonces, por eso les dice, vengan y compren sin dinero. Como diciendo, se los voy a dar gratis, en otras palabras, porque no tienen con qué comprarlo, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí. Regresemos de nuevo a Apocalipsis, versículo 3:18, donde dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Imagínense nada más en eso, hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia? Que nuestras obras son como qué. ¿Cómo estamos vestidos? Apestosos, sucios, ¿verdad? Así venimos a Cristo. Nadie puede limpiar su vida, nadie puede perdonarse a sí mismo de sus pecados. Porque los pecados son contra Dios. Y Él es el único que los puede perdonar. Y Él es el único que pagó por ellos si nos arrepentimos. ¿Recuerdan cuando vino Jesús? No había lugar para Él en la posada, ¿verdad? No había lugar para Él en la posada. Y aquí vamos a ver en el versículo 20, ya vimos, estaba tocando en la puerta de la iglesia para poder entrar. ¿Se imaginan que Jesús tenga que estar tocando para poder entrar en la iglesia? ¿No debiera de ser Él el invitado especial en la iglesia? Sin embargo, aquí está tocando. A
a ver si le abren la puerta. No había lugar en el mesón, no había lugar en la iglesia. El mismo Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía lugar, en otras palabras, el mundo no tenía lugar para Jesús en ningún lugar. Ni en el mesón, ni en la iglesia, ni en sus corazones. Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Él hizo el mundo y el mundo no lo conoció. Él vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Nos dice la palabra de Dios. Esta iglesia era una iglesia mediocre, dormilona, materialista, que estaba prácticamente dormida. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dormidos espiritualmente? ¿Estamos realmente siguiendo al Señor con todo nuestro corazón? Porque el Señor nos mira y nos examina. Y es lo que quiere ver en nosotros. Una iglesia que no sea indiferente, letárgica, insatisfecha, con un corazón a medias. Que estemos completamente entregados a Él, como esta semana, completamente entregados y rendidos a Dios. Eso es lo que, ¿y saben qué? Rendirnos a Dios es lo mejor y más gozoso que podemos hacer. Porque el hombre nunca está tan libre como cuando se somete a Dios. El que cree que está libre está esclavizado, a menos que se someta a Dios. Está esclavizado a sus pasiones, sus deseos, sus pecados, sus adicciones, su avaricia, lo que sea. Pero cuando uno muere a sí mismo, dice uno, la carne y ya se acabó. No vuelvo a hacer eso, no vuelvo a tomar eso, no vuelvo a hacer lo que estaba haciendo. Voy a morir a la carne. Hasta entonces viene la vida. Hasta entonces viene la vida. Y es lo que debemos de buscar. Las iglesias, muchas iglesias son como los ríos. Qué rara comparación, ¿verdad? Un río siempre busca el camino más fácil, ¿verdad? El caudal. Si hay una piedra, se va por un lado. Si hay un cerrito, se va por el otro lado. Y así va el río, ¿verdad? Zigzagueando. Pero un canal está recto. Y es el que debemos de seguir nosotros. No debemos de seguir a Dios cuando las cosas van bien, pero o cuando se nos pone algo difícil. Muchas veces la gente solamente ora cuando tiene un problema. Y entre más grande el problema, más ferviente la oración. Cuando debemos de orar todos los días. La Biblia dice, orad sin cesar. ¿Verdad? Todos los días, caminar todos los días con Él. Les digo, no seamos ríos que van zigzagueando. Seamos como un canal que va recto por el camino angosto, a la puerta angosta, a la gloria de Dios. Eso es lo que debemos de buscar. Por eso les dice el versículo 19, miren el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Queremos ser castigados, disciplinados, pues si no lo hacen es porque somos hijos ilegítimos. En otras palabras, no somos sus hijos. Por eso dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo castigo a todos los que traigo a mi reino para enderezarlos porque van chuecos. Porque van chuecos. En Efesios 5:14. Efesios 5:14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Que Dios le tenga que decir a alguien eso en la iglesia. Qué raro, ¿verdad? Que le diga, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Saben por qué? Como les digo, hay muchas iglesias y hay muchos que se llaman cristianos que no lo son. Y la prueba es como nos dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
muera al mundo, muera la carne, muera a sí mismo. Y es lo más difícil que hay. Pero él es el precio. Les digo al hombre rico, al hombre rico le dijo el Señor Jesús, guarda los mandamientos, los he guardado. ¿Saben por qué no le dijo Jesús? Mira, simplemente haz esta oración y acéptame como tu Salvador y eres salvo. ¿Verdad que no le dijo eso? No, dijo, dalo todo. Vende todo, dalo a los pobres y ven y sígueme. Era muy alto el precio. Por eso no lo quiso hacer. Pero si le digas simplemente haz una oración y ya serás cristiano, le hubiera dicho, no, pues qué fácil, y me quedo con toda mi riqueza y sigo haciendo lo que estoy haciendo. Hay muchos que creen que son cristianos y no lo son. Y se van a ir al infierno. Y la culpa en partes de ellos y en partes de los pastores o sacerdotes o rabinos quienes les están enseñando que no les enseñan la verdad. No les dicen el precio que puso Jesús. El precio que Jesús puso es demasiado alto y muchos no lo quieren pagar. Pero Él es el único que nos hace realmente cristianos y el único que nos abre las puertas del cielo. Yeah, por eso es tan severo el Señor con esto que nos dice. Y luego en el versículo 20, donde dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Saben una cosa? En la cultura judía, la tercera comida es la más larga, la cena. Y es donde se pasa más tiempo platicando. Por ejemplo, se reúne la familia, los hijos fueron a la escuela, el padre y la madre fueron a trabajar o la madre estuvo en la casa cuidando a los hijos. En ese tiempo así era, la mujer no salía a trabajar fuera. Al final del día se juntaban todos y comían juntos y platicaban qué pasó en su vida en ese día. A los hijos, cómo te fue en la escuela, qué aprendiste, qué hiciste. Al esposo, cómo te fue en el trabajo, qué hiciste. Sí, se comunicaban unos con otros y pasaban más tiempo que a la carrera como ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos ahora? Hora de lonche. Si no lleva uno su lonche, va a un fast food, ¿verdad? Un restaurante de chatarra, como le llaman, ¿verdad? Y agarrar una hamburguesa, un burrito, comérselo rápido y a trabajar. No hay convivencia hasta que llega uno a la casa. Pero ¿qué tal si llega uno a la casa y agarra su plato y se va y se sienta y se pone a ver las noticias, a poner la televisión, a ver la novela, qué sé yo? No hay convivencia. Pero es lo que quiere de nosotros. Dice, ven, yo entraré a tu casa, entraré y cenaremos juntos. ¿Se imaginan cenar con Jesús? ¿Qué harían, hermanas? ¿Qué harían de cena si viniera Jesús a su casa? Lo mejor, ¿verdad? Pero lo más importante es lo que iban a hablar con Él. El tiempo que iban a pasar con Él. La comunión que iban y que pueden tener con Él todos los días. Eso es lo más importante, que el Señor venga a nuestro corazón, en nuestra vida y tengamos esa intimidad con el Señor. Eso es lo que Él quiere. ¿Y no es increíble que es Dios el que lo desea más que nosotros? Quiere tener esa intimidad con nosotros y ayudarnos y enseñarnos y guiarnos, perdonarnos, sanarnos, corregirnos y de vez en cuando un chanclazo, lo que necesite uno, ¿verdad? A ver, ¿cuántos recuerdan la chancla? Creo que, bueno, conmigo no había chancla, era una vara, una cuarta, una soga, dolía mucho más que la chancla, pero bueno, así era ya. Pero el Padre corrige a sus hijos porque quiere que estén y vayan derechos, porque los ama. Y dice en el versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No quiere decir que vamos a compartir el trono, sino que vamos a estar en su presencia reinando junto con Jesús, porque el trono es de Dios, pero nosotros vamos a estar abajito ahí con Él. ¿Se imaginan qué lindo? Estar en la intimidad con Él. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
La palabra de Dios es dada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo y es explicada por el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es tan profunda y tan alta que no la podemos comprender. Como les decía antes, ¿quién de nosotros puede explicar la Trinidad? ¿Quién de nosotros puede decir hasta dónde llega el infinito? ¿O quién de nosotros puede decir la infinidad de tiempo? No podemos comprenderlo, pero lo aceptamos porque Dios lo creó. Pero lo más importante es decir, Señor, enséñame tu palabra. Enséñame a vivirla y aplicarla en mi vida, todos los días de mi vida, porque un día quiero estar contigo físicamente por toda la eternidad. Amén. Bendito Señor Dios Todopoderoso. Le damos gracias por su bendita y preciosa palabra. Le damos gracias que nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado y quiere que seamos una iglesia ardiente, no tibia, para que no tenga que escupirnos, Señor. Y las riquezas y las cosas de este mundo son pasajeras. Nada nos vamos a llevar. Enséñanos, Señor, a mantener todas las cosas en nuestra mano floja, para cuando tenga que quitarlas, no nos duela tanto, Señor. Ayúdenos, Señor, a desprendernos de las cosas de este mundo, Señor. Ayúdenos, Señor, a vivir una vida de obediencia y que le agrade, le honre, le glorifique y le exalte a usted, Señor. Gracias, Señor. Preferimos ser una iglesia pobre que una iglesia rica en cosas del mundo. Queremos ser ardientes, Señor, y también frescos, Señor. Gracias, Padre bendito. Y que no seamos, Señor, como los judíos cuando estaban comprometiendo su lealtad. Y Elías tuvo que llamarlos y decirles cuánto van a estar titubeando con dos opiniones. Si Dios es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, síganlo. Pero nosotros sabemos quién es el Dios verdadero. Y nosotros lo seguimos a usted, Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y le entregamos nuestros corazones y nuestras vidas en el bendito nombre de Jesús. Y le pedimos que nos fortalezca, nos llene, nos unja con su Santo Espíritu para vivir las vidas a quien nos ha llamado. Bendiga, por favor, Señor, a todos mis hermanos. Guárdelos, protéjalos, guíelos, susténtelos. Diríjalos en todo lo que hacen, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y que tengan un día muy, muy bendecido y una semana. Y recuerden, hermanos, a los que están ayunando, ya mero llegamos a la orilla. Amén. Que Dios los bendiga. Tengan un buen día.